Si el modus operandi del funcionamiento de las trabacas es fácil de entender, y esto de la ley 10 confunde, es muy sencillo. Podemos en las encuestas estaba muy bien y podíamos gobernar en este país, y hay un grupo de mandos policiales, de periodistas y de jueces que dicen es un peligro que lleguen los rojos al gobierno porque les vaya a votar mucha gente. Les tenemos que reventar. ¿Qué hacen los policías? Que no son manzanas podridas, son los jefes de la policía. Eugenio Pino, director adjunto operativo. Fabrican unos informes que son falsos. Tratan de sobornar a disidentes venezolanos y a quien esté dispuesto a cobrar les ofrecen la nacionalidad, lo que sea que les traigan algo contra Podemos. No encuentran nada. Todo es falso. Pero hacen unos documentos que después algunos periodistas llevan a los medios de comunicación y algunos jueces empiezan a investigar. Eso produce un menoscabo reputacional enorme, y cuando todo se archiva y todo queda en nada, pues los mismos medios de comunicación que le habían dado bombo al tema empiezan a hablar de otra cosa. Absoluta impunidad hasta ahora para esos policías y sobre todo absoluta impunidad para esos periodistas que, sabiendo que estaban dando una noticia falsa, si perjudicaba a Podemos estaban dispuestos a darla. Ojo a esto porque García Page dice que debiera haber elecciones generales antes de lo que se prevé, pero le respondía también Óscar López del Partido Socialista. Esto está ocurriendo ahí dentro. Que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Con toda honestidad, con toda tranquilidad y con toda lealtad también discrepo del presidente Page. Eso es precisamente lo que busca la derecha. Me gustaría sobre todo escuchar de mis dirigentes y responsables de gobierno y de partido que no tienen nada que ver, ni se han relacionado, ni tienen ningún tipo de intimidad económica ni política con personajes de esta calaña. Discrepo de lo que dice Emiliano. Él decía que quería escuchar una cosa, yo se la digo, ninguna. No es un circo, en los circos hay felicidad y hay alegría. Es un drama, es un drama. Y para el Partido Socialista es un drama. Y me gustaría un poquito más de apoyo a un gobierno que está sufriendo una campaña insufrible por parte de una derecha que no tiene alternativa. Pablo Iglesias, Fernando Garea, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo la verdad Page es que pide elecciones cuanto antes. Alucinó con esto, me quejaba yo de la deslealtad de Carmena y Errejón, pero es que lo de Page no tiene nombre, o sea, es un troll dentro de su propio partido. O sea, hacer eso a tu propio partido es tener muy poca vergüenza, pero demuestra en realidad la debilidad de un PSOE que tenía que decir: usted se marcha del partido, o sea, usted no puede ser un operador de la derecha continuamente. Y Page lleva ya muchos años, pues como Felipe González, siendo más de derechas que el PP. Pero qué mentira ha dicho Page. Es decir, yo creo que ha dicho una obviedad. Pablo, yo creo que ha dicho una obviedad absoluta. Claro. Una obviedad absoluta. Y es que la marca PSOE se está desgastando. Vamos a ver. O sea, imagínate, es una obviedad que se ve en las encuestas de forma tendencial, está cayendo votantes propios mientras capta los de Sumar y por eso no se mantiene, más o menos, pero ha dicho una obviedad y que puede afectar a las elecciones autonómicas, a las elecciones municipales. Si es una obviedad lo que ha dicho Page. Dices que estás de acuerdo conmigo, o lo dices muchas veces, diré algo estoy haciendo mal. Entonces, si tú estás de acuerdo con Page, es que Page algo está haciendo mal para su partido. Y yo creo que Page no es tonto. Page es más listo que el hambre y, como otros varones del PSOE, lleva conspirando contra la dirección de su partido, contra el gobierno desde hace mucho tiempo. Y yo creo que no se puede ser pagafantas indefinidamente. Cuando tienes un tipo con carné de tu partido que permanentemente, cuando intervienes para hacer daño a su propio partido, pues es Pedro Sánchez. Si te engañan una vez, a lo mejor no es culpa tuya. Si te engañan tres, pues igual te lo tendrías que hacer mirar, pero es un troll contra su propio partido. Pero tú no crees, Pablo, de verdad que el PSOE se está desgastando. ¿Tú no crees de verdad que es real lo que está diciendo Page? O sea, a ver, eres doctor en ciencia política. Sabes perfectamente, Pablo, que el PSOE se está desgastando. Se ve tendencialmente en las encuestas. ¿Qué mentira ha dicho Page? Seguro que la clave es por qué y por quién. Que conoces el cine porque él prefiere ir antes. De Nanni Moretti, que tiene una escena genial en la que aparece Nanni Moretti diciéndole a D'Alema: di cual cosa di sinistra, dime una sola cosa de izquierdas que haya dicho en los últimos años Page. Una cosa de izquierdas que haya dicho. Algo de izquierdas que haya dicho Page. Page, di algo de izquierdas. Defender el estado del bienestar, que es lo que está haciendo, es de izquierdas, y está muy bien defender el estado del bienestar, me parece muy bien, y creo que lo ha hecho y lo ha recalcado sistemáticamente en sus declaraciones. Estar en contra de Vox, hacer oposición a Vox, el gano con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, hacer oposición a Vox, yo creo que está bien y es de izquierdas, ¿no? Hay cosas que son de izquierdas y hace Page, digo yo, ¿no? Fernando Garea, Pablo Iglesias, venga, porque tenía la palabra Fernando, pero Hugo estaba con ganas ahí de salir ahí en defensa de Page. Y gobernó en coalición con Podemos, por cierto. Bueno, yo creo que lo que no le decías, Fernando, sí. No, yo creo que lo que les pasa a él y a otros varones
bueno, quedan pocos en realidad, porque el resto de candidatos están dentro del gobierno y son del núcleo duro de Pedro Sánchez. Pero yo creo que tienen la experiencia, creen que en el 23 les perjudicó el desgaste que tenía el gobierno de Pedro Sánchez y que les hizo perder ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, y están ante el temor de que les tiemblan las piernas de pensar que Pedro Sánchez pueda hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales del 27, que sería un éxito para Pedro Sánchez, porque sería agotar la legislatura justo hasta el límite. Bueno, decía Fernando Galea que Emiliano García Paje tiene cierto temor a que ocurra en las próximas elecciones municipales y autonómicas lo que ocurrió en el 2023 y que el desgaste del gobierno se lleve por delante a ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Eso es perfectamente legítimo, ese temor. A mí me espanta un poco escuchar a un dirigente de la izquierda decir que por discrepar dentro de un partido hay que expulsar al discrepante. A mí esto me parece poco democrático, dicho con todos los respetos, Pablo Iglesias, que creo que has sido tú el que has hecho esa reflexión. Lo que se le reprocha a Emiliano García Paje no es tanto el temor que pueda tener a ese desgaste que pueda repercutir en su resultado electoral como consecuencia de la gestión del gobierno o de los escándalos que salpican al gobierno, sino que en ninguna ocasión se le ha escuchado la más mínima crítica a la feroz oposición que está haciendo el Partido Popular y Vox a su gobierno y a su partido. Esto es lo que se le reprocha a Emiliano García Paje. Por otra parte, yo creo que expulsar de un partido político a un dirigente que gobierna con mayoría absoluta es un poco complicado, y mucho más esgrimiendo que es que tiene una opinión contraria a la de la dirección federal. A mí me parece que esto ocurría en otros tiempos, pero que es mejor desterrar este tipo de prácticas incluso dentro de la deficiente democracia interna que rigen los partidos de izquierdas y de derechas. Yo creo que responden a esas sus declaraciones. No creo que tenga mucho éxito en la solicitud de que el presidente del gobierno adelante las elecciones, pero bueno, está en su perfecto derecho de hacer ese tipo de reflexiones. Por alusiones, Pablo Iglesias pedía la palabra. No quiero ser cabrón por encima de mis posibilidades, que ya soy como soy, pero a propósito de la libertad de expresión y no criticar a los jefes, yo estoy convencido que si tú criticas a Ana Rosa sus manipulaciones en el plató, no vuelves a ir a la tertulia. Y yo creo que un partido es una cosa seria, y cuando tú estás en un partido has decidido estar en ese partido. Y tú no puedes dar permanentemente carnaza a los medios de comunicación para que hagan daño a tu presidente y a tu gobierno, que es lo que hace Paje, lo que hace Lambán y lo que hace Felipe González. Y esto es evidente. Y cuando uno se organiza en un sitio, pues si no estás de acuerdo, te das de baja y te vas a otro partido. Pero que Paje lleva siendo un operador político de la derecha es evidente, y lo reconocías cuando dices que jamás critica a la oposición que hace el PP. Es obvio que es un operador de la derecha, le defienden los periodistas de derechas, igual que los medios de derechas defienden a Margarita Robles porque es de derechas. Si no, basta leer la prensa y lo que dice la prensa de cada figura política para saber para quién trabaja. Esther. Yo no voy a utilizar el mismo calificativo que has empleado para ti mismo, Pablo Iglesias, porque además creo que no lo eres. Pero si por algo me he caracterizado yo en los 35 años que llevo de profesión, es por decir lo que pienso en la mesa de Ana Rosa, en la mesa de Jesús Tintora e incluso en las redacciones y con los directores de periódicos para los que he trabajado. Y bien sabes tú que he pagado precios altos por sostener mi opinión y defender lo que he tenido que defender cuando he considerado oportuno. Así que conmigo este tipo de argumentos, de verdad, a lo mejor con otro tipo de periodistas te sirven, pero conmigo no, porque creo que tengo galones acreditados y precios pagados por defender siempre lo que he pensado y lo que he creído. Tú sabes, Esther, que yo te aprecio, pero precisamente porque hemos hablado muchas veces en privado de cómo funcionan los medios de comunicación y del poder que tienen determinados periodistas y directivos, precisamente por eso creo que no se puede descalificar a alguien que dice que cuando se está en un partido hay que tener disciplina y no dar carnaza a los medios de comunicación. Y creo que el hecho de que Paje es un operador de la derecha que trabaja contra su propio partido es algo que, tomándonos una cerveza en privado, reconocemos aquí todos, porque todos sabemos para quién trabaja Paje. No es un problema de que no haya libertad de expresión y que las bases del partido no critiquen. Es un presidente autonómico que sabe a lo que está jugando y sabe a quién está haciendo daño. Ya, pero si me permitís, yo estoy aquí, como digo siempre, para hacer preguntas. Has dicho algo que es una insinuación, yo creo, bueno, dos al menos, pero una, que ¿para quién trabaja Paje entonces? Porque yo decía, Paje le vota y con ese voto gobierna y lleva tiempo gobernando. Para lo mismo que Felipe González, si basta a escuchar lo que dicen. O sea, lo que pasa es que Pedro Sánchez debería dejar de, bueno, de que le tomen el pelo a esta gente. ¿Para quién trabaja Paje según tú? Para la derecha.
para que gobierne la derecha en este país. ¿Por qué pide elecciones anticipadas si sabe que todas las encuestas dicen que gana el PP con Vox? ¿Tú crees que es normal estar en el PSOE y decir lo mismo que dice la derecha? Elecciones mañana, a ver si gobierna el PP con Vox. Lo que le pasa a Paje es que está convencido que España es un país de derechas y que, por lo tanto, para poder tener éxito en España hay que decir cosas de derechas y hacer cosas de derechas. El problema es que el original funciona mucho mejor que la copia, y si tú regalas toda la ventaja ideológica y todo el discurso al adversario, al final, en Castilla-La Mancha como en Andalucía, donde el PSOE presumía de ser muy conservador y muy corrupto y muy de derechas y que por eso les votaban, gana la derecha con Vox, utilizan la misma estructura corrupta y mafiosa que tenían en la estructura de medios de comunicación y en la Junta de Andalucía, y no va a volver a gobernar el PSOE. Pero en Andalucía, en la vida, y en Castilla-La Mancha les terminará pasando lo mismo que les ha pasado en Andalucía. Y si no, tiempo al tiempo. Esther Palomera. Dime, Cintora. No, yo no creo que Emiliano García Paje sea un señor... Sí, no creo, de verdad lo creo, que Emiliano García Paje sea un dirigente de la derecha. Y lo que sí creo es que está haciendo con esa crítica, siempre además vertida en medios de la derecha, se está dejando utilizar por la derecha mediática y la derecha política. Eso sí lo creo. Y además, la derecha mediática siempre utiliza las voces críticas en los partidos de izquierdas para desgastar a los liderazgos progresistas y a los liderazgos de izquierdas. Le ha pasado a Pablo Iglesias, se aupaba en los medios de derechas o en otros medios a los críticos de Podemos para desgastar el liderazgo de Pablo Iglesias. Y entonces a Pedro Sánchez críticos... le pasa exactamente lo mismo. Claro. Ahora, Emiliano García Paje tiene cierta edad y una madurez para determinar si quiere dejarse utilizar o no. Pero de ahí a decir que es un dirigente de la derecha, yo no me atrevería. Y sobre todo que yo reivindico el legítimo derecho de la gente dentro y fuera de los partidos, en los medios de comunicación y en la calle, a discrepar desde el respeto y a discrepar teniendo en cuenta que tiene que haber un punto en común, porque si no hubiera un punto en común no compartirían esa misma sigla. Bueno, veremos a ver qué ocurre. En todo caso, a Emiliano García Paje le empieza a pasar lo que le ha pasado a Felipe González con los años. En el Partido Socialista la militancia ya no les escucha. Para Esperanza Aguirre, cualquier tiempo pasado no fue mejor. A la larga, la dictadura fue mejor que la Segunda República. La expresidenta madrileña siempre tiene al caudillo bien presente. Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco. Bueno, se escuchaba hablar de grupos neonazis. Claro, si Esperanza Aguirre hace una reivindicación de la dictadura franquista, pues básicamente lo que está haciendo es apología del terrorismo, apología de una dictadura terrorista, que es lo que era el franquismo, que asesinaba y encarcelaba a demócratas. Yo creo que esto debería estar subsumido en un tipo penal y que quien hiciera apología del terrorismo franquista debería responder ante la justicia. Lo que vemos es que la extrema derecha está permanentemente alimentada por figuras públicas con un enorme poder, que son los que están detrás de que todo esto después se pueda traducir en violencia. Es gravísimo que desde el Partido Popular estén dando aliento a los nazis en su reivindicación del franquismo. No creo que el Partido Popular le esté, Pablo, dando aliento a los nazis. Desde luego, mi más total repulsa hacia los grupos neonazis, faltaría más. Y también creo que esto es un porcentaje muy pequeño de la ciudadanía española. Es decir, y que a veces se trata de magnificar desde el poder político, desde el gobierno, a modo de estrategia, se trata también de magnificar para intentar de alguna forma desviar el foco sobre temas que le compensan menos. Insisto, mi más absoluta repulsa a los grupos neonazis, pero yo creo que Pablo no tiene absolutamente nada que ver con Feijóo, ni con el Partido Popular, ni que el PP esté detrás de esos grupos neonazis, Pablo, de verdad. Ahí están los hechos. Claro. Vox no es un grupúsculo, es una fuerza con un enorme peso parlamentario que ha reivindicado a los gobiernos de la dictadura como preferibles al gobierno, por ejemplo, en el que estaba yo. Y ojo, el Partido Popular es ahora mismo una fuerza ideológicamente cooptada por la ultraderecha. Feijóo es presidente del Partido Popular porque Ayuso hizo un movimiento para tumbar a Casado. Y si Vox no tiene unos resultados electorales mejores en Madrid, es porque la ultraderecha la representa mejor que nadie con su discurso trampista, la señora Ayuso. A partir de aquí, el problema de la ultraderecha no es solamente que esté en Vox y en el PP. El problema de la ultraderecha es que está en las brigadas patrióticas
patrióticas y legales de la policía, es que está en altos mandos del ejército, es que está en cierto periodismo con mucha presencia mediática en los medios de comunicación privados y es que está en las grandes empresas. Pablo, yo lo que creo es que Génova 13, y lo ha ido demostrando, está en una estrategia clara y es también de captar esos votantes socialistas moderados del Partido Socialista que han dejado, según las encuestas me refiero, tendencialmente lo podemos ver, que han dejado o en futuras elecciones pueden dejar de votar a Pedro Sánchez. Vemos que el PSOE está captando votante, mucho votante de Sumar, un Sumar que se está hundiendo, que está cayendo en las encuestas y tiene esa clara estrategia de captar ese votante socialista moderado. También es cierto que el Partido Popular tiene que contener a sus votantes propios del Partido Popular para que no se marchen a Vox, eso es cierto, pero hombre, no creo que en estos momentos sea asimilable una postura de un Vox cada vez más radical, un Vox cada vez más populista, con un Feijóo que, insisto, Génova 13 tiene esa estrategia de captar votantes Vox del está moderados, mucho más Pablo. cerca del espíritu de los tiempos. No. Las ideas de Vox son las que han ganado las elecciones en Estados Unidos, las que han ganado en Argentina, las que han llevado a la heredera de un partido fundado por los fascistas italianos, Fratelli d'Italia, que viene del MSI, de Gianfranco Fine y de Giorgio Almirante en Italia. El Frente Nacional es la fuerza hegemónica de la derecha en Francia. La ultraderecha manda en las derechas y España no va a ser una excepción. Y en ese contexto la ultraderecha ha entendido mucho mejor que la clave de la confrontación política es la pelea ideológica, algo que Esperanza Aguirre y Ayuso entienden seguramente mejor que Feijóo, y esto es lo que está ocurriendo en todas partes. El problema para los demócratas es que o la izquierda asume que a los fascistas hay que enfrentarles con contundencia ideológica y con contundencia política, o si no, al final esto no es un problema de atraer votantes moderados, ya no hay moderados en ningún sitio. ¿Qué impresión le causa el hecho de que se estén convocando manifestaciones con llamamientos de mafia o democracia o que se rompe España? No, si España llevaba 50 años cuando estaba el dictador que se estaba rompiendo, 50 años, y fíjate si le querían, que resulta que ahora llevan otros 40 años todavía recordándole. Pero cuando estaba el fascista, resulta que no querían elecciones. Y ahora, desde que entramos hace ya 40 años en democracia, están todos los días pidiendo elecciones. Las elecciones las queríamos mucho antes de que muriera el dictador, los republicanos, que nos dejamos la vida para que viniera la democracia. Y sin embargo, este señor, hasta que no tuvimos la suerte de que falleciera, no vino la democracia. Y entonces eso, ellos saben que el país es suyo. Y como el país es suyo, fíjate si le querían, que resulta que ahora recuerdan mucho más a su líder, al fascista que murió, más que a sus familiares. Todavía siguen recordándole con España se rompe. España no se rompe ni se va a romper. España la rompen ellos, porque ellos siguen queriendo ser los dueños de España y no quieren que nosotros haya las libertades, ni quieren que estudiemos, ni queremos nada. O sea, un atajo de impresentables. Porque si le sacamos ya todo lo que tienen estos fascistas, que lo que les fastidia es eso, de que haya una democracia, de que tu hijo pueda estudiar, de que tengamos sanidad, que no es gratis, que no es nada gratis. Todo eso lo pagamos, que se queden muy en cuenta, ¿vale?